Buenas noches, amados hermanos y amigos que están con nosotros en este programa. Quisiéramos saludarlos desde este lugar y poder bendecir sus vidas en esta hermosa noche bastante fría, por cierto. Su hermano Julio González nuevamente quiere dejarles a ustedes un pensamiento que va a ministrar su corazón, va a ayudarle a poder, valga la redundancia, ayudar a otras personas, si ese es su deseo. Y le va a dar la esperanza a usted que necesita la ayuda. Mire, este programa es bien curioso porque este programa se llama El que resucita. Esta es la segunda parte. Y el sábado pasado hablamos un poco acerca del que está dentro de la tumba, pero hoy me voy a enfocar a la persona que va a la tumba, que visita la tumba, que está fuera de la tumba y ministra resurrección. Y quiero iniciar leyéndole, mejor dicho, un versículo de la Biblia que a mí me ha ayudado mucho en todos estos años en que he conocido a Jesucristo. Me ha ayudado mucho este versículo que dice en el libro de Marcos, capítulo número 3, versículo número 13, Marcos 3:13 dice: después subió al monte Jesús, pero dice esta parte del versículo que es la que quiero rescatar y arrancar del capítulo. Dice: y él llamó así a los que él quiso. Voy a cerrar mi Biblia. Jesús llamó a los que él quiso. La elección de Jesús iba de acuerdo a su corazón, no de acuerdo a las capacidades de las personas, aunque a veces nosotros pensamos o tendemos a creer que Dios usa superhombres y que las personas que tienen la autoridad o el poder para ser usados por Dios son personas que de alguna manera tienen algo especial terrenamente hablando. Y quiero decirle que no es así. Dios no usa superhombres. El único superhombre aquí en la tierra fue Jesucristo. Dios usa personas común y corriente, más común y corriente de lo que usted cree. Porque las personas que Él llamó para ser sus discípulos fueron 12, mejor dicho. Y de los 12, pues usted sabe que uno le traicionó, llamado Judas. Sin embargo, él fue elegido por él. Tal vez no fue aprobado, pero fue elegido por Jesús. Y a nosotros esto nos habla de que cuando hablamos del que resucita, desde el punto de vista del que se pone delante de la necesidad o delante de la tumba y ministra esperanza, ministra fortaleza, ministra resurrección, ministra consuelo, ministra sanidad. Aquella persona que buscamos en las iglesias, en las llamadas telefónicas, en un mensaje de texto, en un grupo familiar o en algún lugar X, o en aquella casa o aquel ministerio. Estas personas a nuestra mente son personas muy especiales. Han tenido ciertas características que no tienen los demás para que Dios los pueda usar. Pero no están así, fíjese. No están así, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, porque los que Él escogió fue como un abanico de enseñanzas para que nosotros entendamos que el que se para delante de la tumba o delante de la necesidad nuestra, a veces es una persona que ni nos imaginamos que puede desprender virtud y poder. Yo no sé si usted sabía, pero en el tiempo de Jesús habían algunas escuelas judías. Es decir, que los judíos, cuando ellos tenían hijos, los varones eran desde temprana edad, eran enseñados en alguna escuela. No como nosotros ahora, que el gobierno pone escuelas para poder aprender y que la enseñanza y la educación es un derecho. No,
ellos tenían como una ley, no derecho, como una ley estudiar. Pero lo que estudiaban era la Torá. La Torá, cuando hablo de la Torá, me refiero al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando usted escucha la palabra Torá, se están refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso era lo que ellos estudiaban, porque esos libros los escribió Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. Eso usted ya lo sabe. Pero el punto al cual yo quiero llevar es que de esas escuelas rabínicas, ellos iban a los lugares en donde habían niños y los observaban. Los maestros, los rabinos, porque la palabra rabí es una palabra que en su idioma significa maestro. Por eso es que a Jesús se le decía rabí, porque significa maestro. Pero el punto es que ellos iban a ver dentro de todos los niños que habían nacido, dentro de todos los niños pequeños, ellos empezaban a observar las capacidades de los niños. Empezaban a observar los talentos de los niños. Estoy hablando de los rabinos, de los maestros, de las diferentes escuelas rabínicas que habían en el tiempo de Jesús, famosas, 3 o 4, no eran muchas. Pero ellos empezaban a ver las características, las cualidades, las fortalezas, los talentos, los dones de algunos niños que eran muy sueltos, muy fáciles de hablar, muy expresivos, muy hermosos. Empezaban a ver las posibilidades de jalarlos para su escuela rabínica y poderlos preparar para que ellos posteriormente de grandes fueran maestros, fueran rabinos, fueran sacerdotes. Es decir, que la elección para jalar a algún niño para ese título dependía de ciertas características que los hombres veían en los niños. Si miraban a un niño callado, quejoso, enfermo, tal vez con sus rasgos no tan agraciados, no sé si dientudo, narizón, o con ojeras, o qué sé yo, no lo aceptaban, porque ellos escogían de lo mejor y lo llamaban, le hablaban a sus padres y les decían: nosotros queremos que tus hijos estudien en la escuela nuestra. Y esto es bastante curioso porque en las escuelas rabínicas se podían ingresar por 2 razones o por 2 métodos. El primero era que el niño pidiera, o decirlo así, que la persona pidiera entrar a esa escuela rabínica. Es como por eso es que cuando Jesús llegó al Jordán, 2 discípulos de Juan el Bautista se acercaron con Jesús y le preguntaron a Jesús si podían ser sus discípulos, si podían seguirle, porque tenían que tener la aprobación del rabino para poder ingresar a la escuela de Jesús, en este caso. Pero en otros casos, el rabino, llamado Jesús, dice que llamó lo que leímos, él llamó a los que él quiso. Es decir, que la otra manera de ingresar a esa escuela rabínica era que el mismo rabino te mandara a llamar, porque miraba ciertas características hermosas que podían ser útiles para dar la ley y la enseñanza a otras generaciones. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Mucho, porque, por favor, no se pierda. Porque le estoy contando es historia. Lo que estoy contando es verdad. Lo que pasa es que no lo sabemos. Pero cada alumno era llamado por ciertas características. Y si era de los mejores, obviamente iba a resultar siendo un sacerdote, un sumo sacerdote o un maestro de la ley. Y esa determinación o ese título se manifestaría cuando ellos cumpliesen 30 años de edad, porque a los 30 años ellos podían ejercer el ministerio del sacerdocio. Si habían sido aceptados por el rabino, después de esos estudios, podían a los 30 años iniciar su ministerio. Eso lo enseña Jesús, que a los 30 años empezó su sacerdocio, su ministración. Pero esto, ¿por qué se los comento? Porque todos los discípulos de Jesús,
todos los discípulos, cuando fueron pequeños, pasaron ese examen con los rabinos. Pedro, Juan, Bartolomé, Santiago, Felipe, todos los discípulos de Jesús, cuando eran pequeños, ellos pasaron por ese ojo rabínico para ver si tenían características y cualidades que podían ser usadas por Dios, pero fueron reprobados. Tal vez Pedro era muy peleonero, tal vez Juan era muy enamorado, muy soñador. Tal vez Tomás era muy dudoso de chiquito, no confiaba en nadie, y los rabinos dijeron, estos no nos van a servir a nosotros. Nosotros vamos a usar y agarrar lo mejor para que ellos sean los próximos rabinos de nuestro tiempo o del tiempo futuro. Pero cuando Jesús, en Marcos capítulo 3, versículo 13, leí que Él escogió a los que Él quiso. Él escogió precisamente a los que fueron desechados de niños. Él escogió a los que un día el hombre desechó. Él escogió para manifestar su poder, para ministrar resurrección. Él escogió a 12 hombres que un día fueron rechazados por los mismos hombres, porque los hombres no encontraron algo de calidad en ellos. Pero Jesús los vio y les dijo, vengan, síganme, ustedes van a entrar a la mejor escuela rabínica que existe, en donde yo soy el maestro. Aleluya. Por eso te digo que el que se para delante de una tumba y ministra resurrección, el que se para delante de un enfermo y ora para que se desprenda y se desate sanidad, el que tiene el poder de consolar, el que tiene el poder de levantar con un consejo, de extenderle la mano a alguien necesitado, no es un superhombre, hermano. Generalmente fue desechado por alguien. Jesús mismo, Isaías 53, desechado por los hombres, varón de dolores. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir que cuando te estoy hablando del que resucita, de la persona, no que sale de la tumba, no de la persona que recibe la administración de la resurrección, sino que estoy hablándote de la persona que ministra, que da, que ora, que Dios usa, pues. La persona que Dios usa o que quiere usar es una persona que definitivamente tuvo que haber sido desechada en algún momento por el mismo hombre. Para que se cumpla lo que dice la palabra en 1 Corintios, porque de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Ay, Dios, para avergonzar a lo fuerte. Es decir que tú y yo podemos ser usados por Dios. Es decir que tú y yo podemos ministrar esperanza. Sí, no somos superhombres. Dios no usa superhombres. Dios no tiene superhombres. Dios lo que tiene son hombres comunes y corrientes, que tienen temores, que tienen áreas difíciles, tienen temores como Elías, que se arrinconó en una cueva teniéndole temor a Jezabel. Hombres con duda como Tomás, que era incrédulo como Gedeón. Hombres carnales como David, o tal vez que tienden a un área sexual como Sansón. Hombres que de pronto fueron mentirosos como Saúl, diciéndole al Señor, yo maté todo lo que me dijiste lo hice, solo una parte guardé. Sí, de esos hombres estoy hablando. Del que resucita es un hombre que reconoce sus errores. Un hombre que sabe que no es perfecto, pero que también confía en que Dios va a ayudarle. Porque la Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5, porque los deseos de la carne se oponen al espíritu, y los deseos del espíritu se oponen a la carne, oponiéndose
para que no hagamos lo que queremos hacer. Hermano, hay una parte de David que no dejó de ser hombre. Dios lo usó. Dios lo usó para derribar a Goliat. Dios lo usó para poder discernir y para poder gobernar como el mejor rey que tuvo Israel, sin tomar en cuenta a Jesucristo, obviamente. Como el mejor rey que tuvo Israel, que será recordado por las edades y seguramente por la eternidad. Pero era un hombre que tenía cuerpo, tenía carne y tenía huesos. Hombres tan poderosos. Ellos fueron usados por Dios. El que resucita. ¿Quién es el que resucita? Es un hombre común. Es una persona que tiene un montón de cosas malas, como todos. La diferencia es que la reconoce, y la otra diferencia, y creo que esa es la que hace la total diferencia, es que le cree a Dios. Hermano, creerle a Dios no es lo mismo que creer en Dios, no se equivoque. Creerle a Dios no es lo mismo que creer en Dios. Porque dice la Biblia que los demonios creen también en Dios. Creen en Él. Y tiemblan porque saben quién es Dios. Los demonios. Pero creerle a Dios, esos son otros 20 pesos. Creerle a Dios es harina de otro costal. Creerle a Dios definitivamente es lo más difícil que hay. Creerle a Dios. Mire. Para poder leer esta palabra, para poder leer este libro, usted tiene que creerle a Él. No creer en Él. Porque si usted cree en Él y lee este libro, de nada le va a servir. Mire, no le sirve de nada. Pero si usted le cree a Dios, usted puede ser usado por Él. Esto quiere decir, amado hermano, que puede ser que alguien esté esperando eso que tú tienes para dar. Puede ser que alguien esté esperando en tu familia una palabra que lo levante, que le cambie la dirección, que es muy materialista, pero con una palabra, una enseñanza, tú lo vas a ubicar en el lugar correcto en su vida. Hermano y hermana, no todo en la vida es dinero. Claro, sin dinero no podemos comprar muchas cosas. No todo en la vida es ser profesional y ser ¿qué? ¿Cómo te puedo decir? No, profesional no es el punto. No todo es alcanzar los éxitos terrenales. Claro que hay que alcanzarlos. Pero la Biblia misma dice, ¿de qué le sirviera al hombre si ganare todo el mundo? Si tuviera todo el dinero y todo el conocimiento y tuviera todos los títulos universitarios y tuviera todos los carros y todas las mujeres y todos los hijos y tuviera todo el mundo, pero pierde su alma, ¿de qué le sirve? Usted dirá, bueno, le sirve de bien porque mientras esté aquí en la tierra va a vivir bien. Ah, sí. ¿Usted sabía que usted es un ser eterno? ¿Usted sabía que usted va a vivir una eternidad? Que un día va a dejar su cuerpo. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que mientras estemos en el cuerpo, vamos a ser juzgados conforme todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Mientras estuvimos en el cuerpo. Quiere decir que hubo un tiempo donde no estuvimos en el cuerpo. Y va a haber un día en donde no estaremos en el cuerpo. Le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. ¿Cómo puede uno pecar antes de nacer? Eso lo dice Juan capítulo 9. ¿Quién pecó? Había un hombre que estaba con un problema, ciego, estaba ahí en la banqueta. Y Jesús pasó con sus discípulos y sus discípulos le dijeron, hey, oye Jesús, ¿quién pecó? Pensando en que todo pecado es un castigo por algo. Ellos le dijeron, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este pecó o pecaron sus papás para que naciera ciego? Que me expliquen. ¿Cómo puede pecar él para que naciera ciego? Yo entiendo que sus papás pudieron pecar para que él naciera ciego. Pero ¿cómo puede pecar él antes de nacer? Es sencillo, es que él antes era espíritu, antes no tenía cuerpo. Amigo y hermano que me escuchas. Este es el momento donde Dios quiere usarte.
Dios quiere que te pongas delante de las tumbas que hay en tu familia, delante de las tumbas que hay en tu alma, delante de las tumbas que hay en la gente que está cerca, y que tú puedas ministrar eso que has recibido. Siempre y cuando reconozcas que eres necesitado de Dios y que no solamente quieres creer en Él, sino quieres creerle a Él también. Número 2. Ya vimos que el que resucita es una persona común y corriente. Generalmente ha sido desechada anteriormente. Pero en la segunda parte, y rápidamente, porque no voy a estar muchos minutos con usted, porque no le quiero quitar su valioso tiempo, pero sí le quiero dejar un clavo bien clavado, hermano. La segunda parte consiste en qué vínculo tiene el que resucita con el que sale de la tumba. ¿Qué relación debe de haber de la persona que va a ministrar resurrección? Es decir, ¿qué relación tiene la persona que va a la tumba con la persona que está dentro de la tumba? Bueno, es fácil deducirlo al estudiar la Biblia. En algunos casos son muy cercanos. Por ejemplo, Lázaro. Dice la Biblia que Jesús conocía a Lázaro y a sus dos hermanas, Marta y María. Y los conocía tanto porque en algunas ocasiones, ya lo he mencionado, Jesús cuando iba a sus misiones, a sus campañas misioneras, visitaba la casa de Lázaro, de Marta y de María. Ahí se quedaba con ellos. Era muy cercano a él. Tanto así que dice Juan capítulo número 10, me parece, 11, cuando le dicen a Jesús que Lázaro, su amigo, estaba enfermo. Ahora, ¿por qué le fueron a decir a Jesús, Lázaro, tu amigo? Porque el vínculo que había con el que da la resurrección, con el que le ministra la resurrección, con el vaso que Dios usa para transmitir su poder, el vínculo era estrecho. Esa fue la razón por la cual Marta y María se molestaron con Jesús. Y le dijeron cuando regresó Jesús, o mejor dicho, cuando llegó Jesús a donde estaba Lázaro en la tumba, 4 días después. Porque cuando le avisaron a Jesús, Lázaro estaba enfermo, no muerto. ¿Por qué razón cuando Marta y María ven a Jesús que llega, le reprochan? Si hubieses estado aquí, le dice. Si hubieses tú estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Le reprochan. Por eso es que se entiende, hermano, que cuando una persona va a ministrar vida, sanidad, fortaleza, consuelo, esperanza, oportunidad, misericordia, va a ministrar perdón, la cercanía a veces lo hace más difícil. No me vaya usted a dejar mentir que las ofensas de una persona cercana duelen más que una lejana. Yo le puedo asegurar a usted, hermanita preciosa que me está viendo, con todo respeto voy a poner este ejemplo, es el primero que se me ocurre, que si alguien viene y en la camioneta que usted está en la parada del bus o tal vez en su carro y pasa un vehículo o la camioneta, el transurbano, el transmetro pasa y alguien le grita, ¡gorda! Usted solo se le queda viendo y dice, este está chiflado. Algunas pueden decir botellita de Jerez, qué sé yo, va. Como de todo se mira, hermanos. Pero no le ofendió. Bueno, tal vez un poco, pues. Le ofendieron su orgullo. Usted inmediatamente se empieza a estudiar cómo le queda la blusa y cómo lo notó, ¿va? Pero si llega su pareja y le dice, estás gorda. O vos gorda vení. O vos chimbomba vení. O vos, puerquita, acércate. Dígame si eso no lastima. Tal vez un ejemplo, tal vez no tiene mucho sentido, absurdo, no lo sé. Pero lo que trato de enseñarte en esta noche es que las ofensas de los cercanos, las faltas de los cercanos, duelen más.
Para Marta y María, el no haber acudido a Jesús cuando se le buscó era una falta, era una ofensa que le lastimó su corazón. Hay personas que están esperando de nosotros muchas cosas y todos se quedan callados, pero las más cercanas, de pronto, si no reaccionas como debieras, lastimamos. Ay, hermano. Si lo que te estoy diciendo es vida, no es un cuento, no estoy leyendo un libro y no estoy leyendo una cosa en internet, te estoy dando de lo que tengo. Por esa razón es que cuando se va a ministrar resurrección, cuando se va a ministrar vida, restauración y lo que ya hemos hablado, a veces el vínculo que es tan cercano con la persona que está en la tumba es un poco difícil poder la administración. ¿Sabe qué dijo Jesús un día? Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Esto qué significa? Que a veces como te conocen cómo eres, a veces como te conocen, no nos animamos a ministrar algo a nuestro hogar porque saben que decimos malas palabras, saben que no leemos la Biblia. En la iglesia podemos hablar de Dios, y podemos decir, voy a orar por los hermanos, pero los de la casa saben que no orás. Saben que no lees. Y ministrar ahí es difícil. Por eso el vínculo del que resucita con el que está en la tumba, aunque sea cercano, debe de ministrarse. No debe de alejar. No. Voy a orar. Hermana, ¿por qué no vas a orar por tu papá? No. ¿Por qué? Mejor que ore otra persona. ¿No será que tiene la cola machucada? ¿No será que porque te vieron dando una mala expresión, una mala actitud? Bueno, lo malo ya vimos al principio que no es lo problema, porque Dios usa a personas comunes y corrientes. Que no lo hayas reconocido, ese sí es un problema. Que te hayan visto en un pecado y no lo hayas reconocido y no te hayas puesto a cuentas, eso sí es un problema. No que tengas cosas malas, porque ¿quién no tiene cosas que no quisiera tener? Solo Jesús. Jesús dijo en una ocasión, Satanás, él, nada tiene en mí. Ahora, cuando estoy hablando del vínculo cercano con la persona que vamos a ministrarle resurrección, esto debe de ser examinado por nosotros. Nosotros no podemos dejar de ministrar a nuestro sector, a nuestros más cercanos, por nuestras malas actitudes. No, Jesús no dejó de ir con Marta y María. Jesús supo que él había fallecido. Jesús sabía que él iba a morir. De hecho, eso es lo que esperaba, que Lázaro muriera, porque en Juan 11:25 es donde Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y soy la vida. Yo soy la anástasis. Es la raíz de anástasis, es anistemi o anastami. ¿Qué es lo que trato de explicarte? Que en algunas ocasiones las personas que van a darte palabra o esperanza son de los más cercanos y tú no tienes que estar viendo sus errores. Sí tienes que ver las actitudes después de cometer sus errores. Oye lo que te estoy diciendo. No debes de estar viendo sus errores, porque no te llamaron a juzgar a nadie, porque con el dedo que tú juzgas a otro, dice el apóstol Pablo, te condenas a ti mismo. Eso lo dice Romanos, capítulo 1. Tú, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Tú tienes que ver la actitud que tiene esa persona después de cometer ese error. En eso sí tienes que aferrarte. Y eso se le llama una transformación. Entonces hay vínculos que son cercanos, pero también vemos vínculos que son lejanos, que no conocemos. Por ejemplo, cuando Jesús dice que iba cerca de la ciudad, venía un féretro, venía un funeral, digamos, venía una madre que había fallecido su hijo, su único hijo, el hijo de la viuda.
Dice la Biblia que Jesús vio a la madre llorando y se compadeció de ella y fue a resucitar a ese joven. Ahora, no lo sé, pero la Biblia no lo dice. Jesús no conocía a ese joven. De pronto lo conocía, pero la Biblia no lo muestra. Nunca se mencionó a esa mujer antes ni después, ni a este joven ni antes ni después. Solo pasó. Es decir, que cuando nosotros tenemos que ministrar, algunas veces van a ser personas que conocemos, que están cercanas a nosotros. Y hay personas que nos van a ministrar nosotros del otro lado, somos de la tumba, nos van a ministrar personas cercanas a nosotros. Pero tenemos que examinar lo que ya les hemos hablado anteriormente. Ahora, aquí en este punto es personas que ni conocemos pueden enviarnos o darnos una palabra de parte de Dios. Yo, hermano, ¿cómo le puedo explicar? Yo tengo mucho conflicto, bueno, no mucho, pero tengo un conflicto de a veces, no lo recibo. Yo digo, hemos sido tan quisquillosos para recibir palabra, pero no somos quisquillosos para el pecado, para hacer las cosas mal o traicionar a Dios, por decirlo así, de otra manera. ¿Cómo podemos ver que habían hombres que no eran conocidos y que llegaron a ministrar a cierta casa? Porque dice en la Biblia que Jesús les dijo, vayan y liberen a los endemoniados, resuciten a los muertos, sanen a los enfermos. No les digo solo a los que conocen, solo a la familia, solo a los de la escuela, solo a los de la cuadra, solo a los de la aldea. No, había gente que ni conocían y cómo les recibían a ellos. Porque ese es un principio. Es decir, que la persona que resucita, el vínculo que tiene con la persona que está en la tumba a veces es muy cercano y a veces es muy lejano. Hay gente que tú no conoces, que está esperando o que tú vas a ayudarle a salir de esa oscuridad de la tumba. Porque la figura de la tumba no solamente es muerte, la figura de la tumba es ausencia de luz. Y cuando hablo de luz, estoy hablando de revelación, estoy hablando de orden, estoy hablando de palabra, estoy hablando de ceguera, estoy hablando de tantas cosas cuando estoy hablando de la tumba. No solamente estoy hablando de muerte. Hay gente que no conoce ciertas cosas y Dios te va a usar para enseñarla. Hay gente que necesita una administración, un consejo, un abrazo, una palabra de Dios o de pronto una administración literalmente de resurrección o de sanidad. Y Dios está pensando usarte a ti. ¿Quién es el que resucita? En esta segunda parte vimos dos cosas. La primera es que el que resucita es una persona común y corriente, entre comillas. Y número dos, el vínculo que hay con la persona que tiene la necesidad. A veces son cercanos. Y cuando es muy cercano es un poco más difícil poderle ministrar. Hay que caminar de una manera íntegra. Porque si alguien sabe los piojos que tenemos en la cabeza, por decirlo así, son los que están cerca de nosotros. Ellos sí saben cómo dormimos. Ellos sí saben si nos bañamos o no. Ellos sí saben si oramos antes de comer o no. Ellos sí saben que si comemos con las manos o qué tan sucios somos. Los de la iglesia no lo saben. Los de tu cuadra no lo saben. Los de tu trabajo, peor. Ellos solo miran la parte hermosa nuestra. Las hermanas bien arregladitas, con su colita, pelo pintado y todas repelladas, y los hombres todos musculosos con las lociones Polo Sport y con tanta cosa y grandes guachos, dijeran mis patojos, y una buena gorra, qué sé yo. Pero cuando queremos ministrar
se necesita el temple de lo que realmente somos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo te quiero bendecir, quiero agradecerle al Señor porque me dio la oportunidad este sábado estar contigo nuevamente. Espero que estas pequeñas pláticas, porque no son predicaciones, son pláticas y enseñanzas, podamos nosotros aprender algo de parte de Dios. Mañana tenemos a las 9 de la noche nuestro estudio de Hechos capítulo 8. Mañana terminamos el capítulo 8 del libro de Hechos, estudiemos juntos. Y bueno, que Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones.